Vida y Revolución, el último libro de Elisabetta Piqué, una de las mujeres que más sabe sobre la vida de nuestro Papa, el Papa Francisco, quien fuera cardenal, arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Elisabetta, muchas gracias por haber venido. Todos ustedes la conocen por su vastísima carrera profesional, corresponsal del diario La Nación en Roma, allí en el Vaticano, corresponsal de guerra, además. La vida la ha ido llevando por lugares probablemente inesperados en un comienzo, ¿no, Susana? Claro que sí, habiendo sido compañera de ella en La Nación, sí, sé que fue así, pero además tiene una condición, es intrépida, y yo creo que eso le ha servido para escribir este libro. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de visita en Buenos Aires hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con una agenda mediática muy intensa. Sí, bueno, presentando el libro. Presentando el libro. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo esto? Digo, empezamos por el Papa porque es lo más cercano que tenemos, ¿no? Después quería un poquito dedicarnos a tu trayectoria como periodista, como cronista de guerra. Pero en relación a lo que al mundo le está pasando con Francisco, ¿te lo imaginaste desde el vamos, por conocerlo justamente a Bergoglio antes de ser Francisco? ¿Fuiste la única o la primera que dijo que iba a ser Francisco el Papa, Bergoglio el Papa? Por lo menos en español sí, porque creo que ella lo cuenta en español, discúlpame, y en todos los idiomas. Todo. Muy bien, está bien decirlo, es verdad. No, hay que decirlo. decirlo. Mencionás otra cosa también, contás que hubo algún periodista, creo que en inglés, que también había tirado el nombre de Bergoglio. No, bueno, lo que cuento es que mi marido vaticanista es el que, digamos, que hace esas cuentas. Pero la única que escribe negro sobre blanco, Bergoglio, puede ser la sorpresa, y con mucho, digamos, no es que quiero hacerme, no, pero fue el único diario del mundo y fue el diario de La Nación, y bueno, en el libro cuento cuando llamo y así digo, es. Beta, pero ¿estás segura? ¿No es más tus ganas? Porque no son ganas, son cuentas, y es ahí cuando también ellos cuentan que deciden, bueno, que le empiezan a decir a Mariano de Bedia, bueno, me parece que y que él viaja a Roma. ¿Cómo es esto de las cuentas, Elisabetta? Las cuentas, bueno, sabíamos que había 115 cardenales electores, el quórum era 77, y bueno, conociendo a los cardenales, bueno, hablando, por supuesto, off the record con ellos, uno va viendo, bueno, a ver, a Scola no lo vota ni loco. La mayoría, la mayor cantidad eran los italianos, el grupo de italianos, que uno puede decir, vuelve a ser italiano, estaban, el candidato italiano, entre los italianos, no tenía todos los votos, había muchos de ellos, es más que lo detestaban a Scola, bueno, a Scola no lo vota, tampoco, norteamericano me parece que vota bueno, creo que vota, y bueno, así se hacen las cuentas. Sí. De la India, bueno, y sabíamos, y también lo cuento en el libro, que el 7 de marzo, congregaciones generales, que son las reuniones precónclave, donde cada cardenal, también los no electores, los mayores de 80 años, dice, bueno, decían intervenciones, bueno, como, bueno, también hay que recordar, bueno, lo que es la pateada de tablero de Benedicto con la renuncia, era una iglesia en crisis en busca de alguien que tomara el timón de esta barca, no a la deriva, pero en plena tormenta, digamos, y Bergoglio hace una intervención de 3 minutos que, digamos, es una fulguración prácticamente para todos los cardenales. Me enteré que muchos, algunos muy importantes, van y lo felicitan, y esta intervención, ¿qué dice en esta intervención? Dice básicamente el mensaje que él está dando en estos 8 meses de pontificado, que viene repitiendo. Bueno, la Iglesia tiene que abrirse, salir al encuentro, no encerrarse en sí misma, como lo estaba, y los pastores con olor a oveja, exacto, ¿no? La famosa frase. Y ir hacia las periferias existenciales, que no significa solo ir a las villas, cosa que sabemos, sobre todo acá, que él hacía, pero también las periferias existenciales de aquellos que son heridos, como digamos, la gente que, bueno, que está mal porque no es un desempleado, que está mal porque su matrimonio fracasó, que está mal porque quizás tiene otra tendencia. Es decir, Elisabetta, ¿vos pensás que Bergoglio se fue de Buenos Aires rumbo a ese cónclave sabiendo que no volvía? No, yo creo que él pensaba, estaba totalmente convencida que volvía, y hablando del pastor con olor a oveja, esa famosa homilía que ya dice siendo papa, él la tenía preparada para decir el Jueves Santo acá en Buenos Aires.
Entonces él estaba totalmente convencido que volvía, estaba totalmente convencido que ya se jubilaba, en efecto a los 75, como dice el derecho canónico, había renunciado y bueno, ya se está hablando quién iba a ser sucesor y ya tenía, como también cuento en el libro, él ya sabía que iba a ir a la casa sacerdotal donde van los curas que se retiran de Condarco, ahí muy cerca de la Basílica de San José de Flores, que era de su casa, iglesia, y tenía ya todo listo, lo cuenta el padre Silvio Rivera, uno de los hijos espiritual de Bergoglio, uno de los tantos testimonios que hay, tenía el cuarto número 13 en la planta baja, que da al patio, con su escritorio, etcétera, todo organizado. Él era un hombre que se había jubilado y que pensaba que había llegado a la jubilación, que bueno... Sin embargo, en el libro vos empezás contando casi con un tono de intriga que es muy apasionante, cómo se fue dando su elección y que en el fondo ese Bergoglio que se fue de acá y era un tipo adusto y que en el Vaticano no para de sonreír, se fue casi con una intuición en el alma de que podía ser el próximo Papa. Yo ahí lo que cuento es que, porque ustedes me preguntan cuándo se va de acá. Una cosa es cuando se va de acá. Yo empiezo el libro, empieza el 12 de marzo, es decir, él ya está 12 días. Allá. Ha estado en Roma. Claro. Él participa de la famosa despedida de Benedicto, que el 28 empieza la sede vacante, y va participando de las congregaciones generales. Va viendo seguramente que ese 7 de marzo vienen los cardenales después de su speech a decirle felicitaciones, etcétera. Entonces arranca el 12 de marzo y yo me imagino, porque me imagino, y yo estoy es decir, él es un hombre muy intuitivo, es un hombre muy espiritual, casi, bueno, ascético en su forma de vida, porque la oración es fundamental. Yo imagino, estoy casi convencida que él empieza a intuir totalmente que llegó su hora, en el sentido de que también es un peso inmenso, ¿no? Estar ahí. ¿Quién quiere esa papa caliente? En ese cónclave, ¿vos crees que pasó algo más que esas cuentas de las que nos hablabas al principio? Digo, que terminó definiendo a la mayoría por Bergoglio como el nuevo papa. Bueno, algo más, seguramente... No sé, porque digo, la verdad es que para todos es un gran misterio, ¿no? Lo que pasa seguramente es un gran misterio. También lo que pasó es que era una situación distinta a la de 2005. Hay que recordar, en el 2005 él pudo ser papa, porque fue el segundo más votado después de Benedicto XVI. Seguramente no estaban dados los tiempos. Eran necesarios esos 8 años de Benedicto XVI. Quizás sirvieron también esos 8 años para que él... es decir, es como que seguramente debe haber también algo justamente sobrenatural en todo esto, y seguramente creo que se fueron convenciendo los cardenales que hacía falta un hombre de Dios capaz, un líder espiritual como ahora lo está haciendo, no solo para los católicos, porque este Papa está, digamos, es popular en la India, en la China. Entonces, un hombre de Dios espiritual, pero también un hombre de gobierno, que, bien o mal, lo que yo, haciendo este libro, investigando el pasado, es como que uno se da cuenta que él, bien o mal, en su vida es como que se va preparando para ser papa. Sí, eso queda claro en el provincial libro. De los jesuitas en tiempos turbulentos también, de la políticamente terribles de la Argentina. Luego, arzobispo de Buenos Aires también, bueno, el escándalo del Banco de Crédito Provincial. Después el default 2001, ya popular. Todos los conflictos políticos que ya sabemos que hubo, y siempre, bueno, con esta dimensión de hombre de gobierno y pastor al mismo tiempo. Elisabetta, ahora que justamente mencionás esto, hoy se confirma que el Vaticano da un fuerte giro en torno a lo que tiene que ver con el control de sus finanzas, poniendo un laico a manejar esto. ¿Crees que esto puede... O se va a poder llevar adelante sin que estén, porque uno imagina, bueno, de hecho dijeron que una revista italiana era que ponía como que la mafia estaba mirando a Francisco, y Francisco estaba en la mira. Digo, ¿esto se podrá llevar adelante sin mayores problemas? No, seguramente, y en un capítulo del libro también hablo de esto, este es un papa que está descolocando lo que es la estructura del Vaticano, hasta ahora una corte imperial que está gobernando también en forma colegial, es decir, con todos los obispos y no más de una forma monárquica. Y también en lo que tiene que ver con las finanzas, él quiere hacer limpieza, dar una imagen transparente del Vaticano. Hasta, digamos, hasta principios de año teníamos la imagen del Vaticano estilo Código Da Vinci, bueno, que no es muy, digamos, una imagen, digamos, muy rosada para una iglesia, que es
tiene que ser un poder espiritual y no temporal. Y en este sentido, por supuesto, como está descolocando, como está rompiendo ese statu quo, seguramente hay resistencias, hay un capítulo que habla de eso, pero lo que hay que destacar es que es una resistencia interna que está en el Vaticano y muy pequeña comparado con este apoyo planetario que ha logrado. Y ¿se lo mostraste ya el libro? ¿Se lo mandaste? se lo mandé, si lo leyó? se lo mandé, todavía, bueno, como verán tiene mucho, no lo sé, pero sí sé que lo tiene y bueno, espero que le haya gustado. Seguramente que sí. Elisabetta, no quiero despedirte sin que me hagas leyendo, primero conociendo toda tu trayectoria y además leyendo sobre tus inicios y demás. ¿Elegiste ser corresponsal de guerra cuando te tocó? En realidad, siempre soñé ser corresponsal y corresponsal de guerra es como que algo que también había soñado. Después, por supuesto, no es que uno pueda decir, le gustan las guerras. Obviamente me tocó cubrir eso. Para una mujer, digo, es como... sí, sabiendo los lugares donde estuviste vos... Bueno, no, tengo que decir que nadie me obligó a ir porque nadie puede obligar a ir y en el diario, bueno, Susanita lo sabe bien, es como que sabían que yo me iba corriendo, en el sentido de que bien o mal siempre me apasionó ir y contar desde el terreno una realidad, en muchos casos terrible, pero sí, digamos que siempre me gustó también eso. ¿Y miedo no sentiste nunca? No, por supuesto que sí. Pero bueno, y hablando del Papa, hace un año que estaba en Gaza, debajo de las bombas, a él yo también, y eso sí lo puedo decir que lo leyó, el otro libro, Diario de Guerra, Irak, Afganistán, me acuerdo que se lo fui, hace 10 años, porque todo esto hace 10 años que salió ese, y me acuerdo que se lo fui a dar al arzobispado, a la curia, y ese lo leyó. Mirá. Y sé que le gustó, y sé también que entonces todas esas situaciones de guerra, yo siempre supe que él rezaba por mí. Mirá. Hace un año que estaba bajo las bombas en Gaza, yo sabía que tenía sus oraciones. Mirá vos, ¿cuántas guerras cubriste, Elisabetta? He perdido la cuenta, pero bueno, también la caída de Gaddafi, Kosovo. ¿Y qué, digo, elegís, si hoy podés elegir y te dicen, bueno, hay una situación de guerra, o el Vaticano llegó a cobrar un valor noticiable para los argentinos que, digamos, los medios más importantes tienen a alguien que se dedica a cubrir el Vaticano, cosa que con Benedicto no pasaba, salvo cuando había algo muy importante. ¿Qué elegís? No, seguramente en ese sentido hoy quienes me quieren y piensan que es una locura que vaya, están contentos porque saben que ahora la tenemos feliz y tranquila. No, y yo suelo decir en chiste, bueno, ahora no vas más a las guerras, yo suelo decir en chiste, ahora la guerra está en el Vaticano. Claro, sí, ciertamente sí. Bueno, vamos a volver a mostrar el libro del Papa Francisco, Vida y Revolución. Ariel, por pedido de Paulita Torres. Sí. Bueno, muy bien. Entonces va para el padre Ariel, el último libro de Elisabetta Piqué, este hombre que tanto conoce la calle como la política, y ese me parece que es el mayor temor de muchos, ¿no? Digo, que no es... Locales y extranjeros. Exacto, locales y extranjeros. Muchas gracias, Elisabetta, por haber venido. Un placer. Tenemos música para el cierre de este programa, claro, Hernán.